Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En septiembre de 1973, 94 chilenos aparecieron en la lista del bando militar número 10 con la orden de entregarse voluntariamente a las nuevas autoridades. Uno de ellos era Mario Melo, un oficial del ejército que militaba en el MIR y había sido escolta personal de Salvador Allende. Era homosexual, tenía una pareja en la Fuerza Aérea y lideraba barricadas revolucionarias en algunos barrios. No se entregó. La historia de Melo desafía toda lógica, un militar de carrera que abrazó la revolución, un revolucionario que nunca dejó de ser soldado, un hombre que vivía su homosexualidad en las Fuerzas Armadas y una izquierda igualmente conservadora. Fue el militar más atípico de su generación, el más leal y el más peligroso, el más rudo y el más frágil, un personaje que la historia oficial prefirió olvidar. Hoy nos acompaña el escritor Carlos Tromben, quien emprendió una búsqueda casi detectivesca durante años, recorriendo Chile y entrevistando los últimos testigos antes de que la memoria de Mario Melo se extinguiera para siempre. Su libro, El peor de todos, es el resultado de esta carrera contra el tiempo y el olvido. Hola Carlos, qué gusto tenerte aquí, qué bueno volvernos a encontrar para compartir con nuestras amigas, nuestros amigos que nos escuchan una parte totalmente inédita de nuestra historia que aborda tu nuevo libro. Así que un gusto tenerte aquí, gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. No, el gusto es mío, Rocío, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día, como yo adelantaba hace unos minutos, vamos a conversar del peor de todos, tu último libro, y que me llama la atención y ¿cómo decir? Te admiro a ti y a otros escritores que escriben tan rápido, tanto constantemente publicando. Yo encuentro que es pero tan difícil escribir un libro. Y aquí estamos, la última vez que conversamos también con tu pareja por el libro Las Mujeres de la Biblia, que era también un fascinante tema. Y hoy día estamos hablando aquí de esto que tiene que ver con nuestra historia más reciente, nuestra historia chilena. ¿Cómo lo haces para ir escribiendo tan rápido y estos temas que requieren tanta investigación, además? Mira, en el caso específico de Mario Melo, de este libro, El peor de todos, había un corpus de investigación proveniente de la novela Allende. Allende, una novela en 5 actos, donde en esa investigación yo me crucé con la figura de Mario Melo, primero a través de un libro que hizo bastante polémica, que se llama Salvador Allende, una biografía sentimental, del periodista Eduardo Labarca. Y a partir de ese hilo, porque como es una biografía polémica en torno a la figura política e histórica del expresidente Salvador Allende, pero también de sus amores, de sus parejas, de su relación de toda una vida con la señora Tencha, pero también con Payita y otras damas, ¿no es cierto? Mario Melo fue parte de ese tinglado extramarital del presidente, y eso aparece en la biografía de Eduardo Labarca. Y después me fui cruzando con Mario Melo en otros libros, en otras crónicas testimoniales, libros testimoniales de personas que formaron parte del entorno del expresidente, como Osvaldo Puccio Padre. Menciona a Mario Melo las circunstancias en que se creó la primera escolta durante la campaña electoral. Bruno Serrano, un miembro del GAP, que escribió un libro muy interesante de memorias de su paso por el MIR y por el GAP, El nombre del padre se llama, y así, libros donde Mario Melo aparece y cruza, está en una escena, 2 escenas, ¿no? Y eso sería todo. Entonces, ahí empecé a tirar, había una base de investigación, pero claro, al tomar la decisión de hacer una no ficción, una narración de no ficción periodística y testimonial, ahí vino la búsqueda de fuentes vivas, y eso fue bien complicado, complejo, lento, por varios motivos. Sí, pues ya están en edad de que cambian de plano ya. Sí, muchos enfermaron, fallecieron, no podían sostener una entrevista por motivos de salud, deterioro, en fin.
Oye, y tú ahí cuentas en las primeras páginas que te hiciste asiduo a la Biblioteca Nacional en ese tiempo. Sí, sí, fíjate que cuando uno habla de los 1000 días de Allende, yo debo haber revisado la prensa transversalmente, por cierto, de derecha a izquierdas. De la prensa de izquierdas había un periódico, el Partido Socialista tenía un periódico bueno, se llamaba Noticias de Última Hora. Lamentablemente muy deteriorada la tipografía, de muy mala calidad la fotografía. La fotografía y la tipografía eran de muy mala calidad, entonces están secciones completas se leen mal, etc. Pero era un buen periódico. Entonces hice un barrido de casi 400 días. Por eso era de los 1000, o sea, casi Wow. más de un tercio del periodo lo sustancié diariamente en el registro Oh, de prensa de la época. una mega Y, revisión. no, y es súper terrible porque te tientas con los detalles Claro, que no tienen otros nada que ver. temas que deben ir apareciendo. Tengo que escribir de esto y esto también, otros personajes. O sea, imagínate toda la cosa de la época, de la moda, de la juventud, cómo se repetían los estereotipos de hoy, pero en esa época respecto a los jóvenes, en fin, todo eso. Así que esa fue mi adicción, ya los personajes ya me Bueno, reconocían. aquí hay tanto que queremos saber de El peor de todos, partiendo por el título, porque es una persona que tiene muchas cosas tan distintas que son Sí, contraproducentes con lo que sí, pensamos sí, generalmente. Un militar y de izquierda, además un militar y homosexual, y sí. así, ¿no? Pero ¿cómo se conoce Mario Melo con Salvador Allende? ¿Cómo llega a estar tan cerca de él? Fue porque en la campaña electoral de Allende, que era muy pobre, muy precaria materialmente, empezaron a producirse atentados, pero atentados sutiles, ¿eh? No atentados burdos con disparos a distancia como en México, ¿no es cierto? No, eran pequeños atentados contra el vehículo, frenos cortados, visiblemente alteraciones en los lugares donde... Entonces se dieron cuenta que había un problema de seguridad grave. ¿A quién recurrir? ¿No? Entonces, toda esa eran las responsabilidades de Osvaldo Puccio, secretario personal, colaborador de toda una vida de Salvador Allende. Entonces, Puccio empezó a sondear en el ambiente. Hay que considerar que el allendismo fue un movimiento con muchas aristas y patas en el mundo de la burguesía, de abogados prominentes, pertenecientes a la masonería, no necesariamente unos marxistas-leninistas, el Partido Comunista, por cierto, con su trayectoria histórica. Entonces, Puccio tenía muchos vínculos y empezó a sondear. ¿Quién nos puede ayudar con seguridad, pero que sepa? ¿No? Entonces, había un militante cuyo nombre nunca se supo, porque era un hombre que había estado en la guerrilla del Che en Bolivia y tenía una cierta preparación, sabía disparar, defensa personal. Fernando era su nombre, su chapa, y nunca se supo su nombre verdadero. Pero con uno no bastaba. Puccio andaba con una pistola de anticuario, digamos, que no servía absolutamente para nada. Entonces, por esa red, muy vinculada a la masonería y al Partido Radical, al Partido Socialista y Radical, que de alguna manera uno era la versión más radical del otro, digamos. Los socialistas eran la versión radicalizada del Partido Radical antiguo. Entonces, a través de esa red se enteró Mario Melo, a través de un diputado radical del radicalismo más de izquierdas, de la región de Ñuble. Este era el generalísimo de Allende en la región, en la provincia de Ñuble, hoy región, y ahí se entera de la existencia de este militar que ha sido dado de baja recientemente por sus vínculos con el MIR. Y ahí tienen lugar dos reuniones con Mario Melo, la que cuenta Puccio haberla sostenido y haber hecho un sondeo para chequear los antecedentes de este joven subteniente del Ejército de Chile. Así llegó. O sea, estamos hablando cuando estaba en campaña todavía. Julio 70. Perfecto. Probablemente entre junio y julio se incorpora, en agosto ya plenamente, porque ya empieza a aparecer en las fotos, en la foto en Concepción de principios, fines de agosto, que está una figura borrosa, que yo estoy casi seguro que es Mario Melo, porque eres muy reconocible, porque le decían el pelado, porque tenía una calvicie, una entrada prematura, un hombre de 24 años, ¿no? 24 años tenía. Entonces el pelado es muy reconocible por su atuendo y por su cara, digamos.
Lo estuve mirando, bueno, aparte la portada, pero estuve mirando unas fotos del que hay en el archivo del Museo de la Memoria, si uno Sí, le quiere poner cara a este personaje. Bueno, y de ahí me imagino se va tejiendo, no sé, tenía tanta confianza Allende, pero a sí. la vez aquí la pregunta es, ¿cómo dentro de tanto que se ha escrito sobre el golpe, sobre Allende, Mm, sobre todo cuando se cumplieron los 50 años del golpe, ya hace un año y medio, un poquito más, y este hombre no había salido a la palestra no, nunca, y eso que era nunca. tan cercano? Claro. Fíjate que a mí me atrajo y no me soltó nunca más el personaje por lo que tú señalas hace un rato. Sus contradicciones y sus facetas hacen muy difícil encasillarlo en una época súper encasillada. Las personas estaban súper en un bando, en otro, o dentro de un mismo bando en alguno de los matices, ¿no? Entonces, Mario Melo como que circuló de manera relativamente conflictiva, a ratos se instalaba su estilo y su colaboración en la intimidad del círculo allendista, por ejemplo, una gran complicidad con la Payita, grande, grande, porque, y no solamente desempeñando funciones de seguridad, sino que además de intendencia se llamaría en el ejército, o sea, como ir a comprar, barrer, limpiar la casa, en esa época la gente fumaba, pero así compulsivamente. Entonces los ceniceros se rebalsaban, unas reuniones políticas humosas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, Mario Melo desempeñaba varias funciones y fue entrando también a desempeñar actividades de contrainteligencia, prácticamente en el periodo que va desde el triunfo electoral y la ratificación del Congreso, que fue un periodo extremadamente conspirativo y paranoico en la historia de Chile. Y Súper. ahí estuvo él. Bueno, a ver, entonces, no, ahora con lo que dices no me queda tan claro cuál era su rol, si era el guardaespaldas, si era el todero, el comodín de De Allende. todo. Era un todoterreno, ¿ah? Fíjate, por ejemplo, hubo un periodo, como él entró al MIR, ¿no? Y trabajó con el área inteligencia, contrainteligencia y fuerza armada, entre comillas. ¿Ah? Hay muchos mitos al respecto. Entonces, él tenía, como conocía todo el mundo militar, conocía el mundo militar de la agregaduría militar de Estados Unidos porque había sido premiado por la agregaduría militar de Estados Unidos cuando egresó a la escuela militar, conocía al chofer, al agregado militar, a personajes que estaban claramente en funciones de inteligencia y de la CIA o de canales de la CIA, de recursos desde Estados Unidos hacia los grupos más de choque de Patria y Libertad que ya está funcionando, y otros. Entonces ahí estaba Mario Melo en todas las en todo el terreno. Llegó incluso a ser como medio un agitador de barricadas y del sector poblacional del MIR. Porque después salió de la escolta, porque todo el MIR salió de la escolta de Salvador Allende, Mm. salieron del GAP por diferencias con el Partido Socialista y que se agudizaron entre el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic en junio 71 y agosto 71. Y ahí terminaron saliendo completamente del GAP. Y el GAP pasó a ser un grupo predominantemente del Partido Socialista. Y ahí sale Mario Melo de ese lado y se va al MIR derechamente a la instrucción militar de cuadros y después, de manera que nunca nadie me supo explicar muy bien cómo ni por órdenes de quién, había mucho sigilo en eso y me llamó bastante la atención, entró al sector poblacional, vale decir, las tomas que había en el sector surponiente de Santiago, en Lormida, todo lo que ahora es Peñalolén. Ujú. Fue una toma muy grande, con muchos campamentos, y que tenía necesidades de seguridad importantes, ¿no? Y ahí está Mario Melo, aparece en reportajes del Mercurio, aquí está Mario Melo, el ex GAP, ex militar, Ah, mirista, con una flecha que lo señala, está Mario Melo así, esas típicas barricadas que había en esa época, que llegaban los obreros más radicales con los cascos de obreros, los estudiantes, una toma que fue cerca de donde está el Pedagógico, Universidad de Chile, esquina Macul, Grecia, donde ahora está el centro comercial Cencosud. ujú. Sí. Ahí fue una barricada grandotota y estaba Mario Melo a cargo de la barricada. ¿Qué hacía Mario Melo ahí? Bueno, en fin. Una buena pregunta, ¿qué hacía? Bueno, es parte Sí, de lo que cuenta tu libro y que es interesante leer. Vamos para atrás, antes,
Sí. Hay tanto que saber de este personaje, pero vamos para atrás cuando estaba en la escuela militar, porque a mí me llama mucho la atención que tuvo unos compañeros que nos parecerían insólitos, que hasta eran amigos. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es? De él habla en su libro con el Juan Emilio Cheire y el historiador Alejandro San Francisco. Tiene un libro de diálogos políticos históricos que se llama Para que nunca más. Y ahí Juan Emilio Cheire menciona a Mario Melo en un par de ocasiones, producto de su... Era muy cercano a la escuela militar y lo toma, lo muestra como un ejemplo de la radicalización que tuvo lugar en la sociedad chilena y que afectó al ejército. Entonces, y otros compañeros de escuela militar de él que hablaron en off conmigo, muestran a un Mario Melo muy competitivo en la escuela, en todo el aspecto deportivo, de combate, militar, de entrenamiento, de lucha cuerpo a cuerpo. No muy intelectual, no muy dado a los estudios, pero sí a lo militar. Pero así, metido. ¿No? Oye, Sí. era además, leía por ahí, del grupo de paracaidistas. Sí, claro. Él entró, fue uno de los primeros, perteneció a la primera generación de paracaidistas y fuerzas especiales del Ejército de Chile, el regimiento de Peldehue. Fue de los primeros, y ahí era la unidad de élite, ¿no? Y que todas las paradas militares los muestran los boinas negras como esta unidad aguerrida, que pasan cantando con el pecho erguido y con estas ametralladoras con una bayoneta y marcando el paso con su traje camuflado. O sea, el personaje menos esperado para formar parte de un grupo de extrema izquierda. Totalmente. Oye, y esto de incluso ser del MIR, o sea, cuando estaba en la escuela militar ya tenía su posición política. Nunca no se sabe. O sea, ningún compañero detectó una posición política abierta, salvo la única señal en ese sentido fue un interés que mostró siempre Mario Melo por la guerra asimétrica, la guerra de guerrillas, y en particular el desempeño de los guerrilleros vietnamitas en el conflicto entre el Vietnam de norte y sur, la guerra de Vietnam finalmente, o sea, de cómo un grupo de guerrillero puso en jaque el ejército más poderoso del mundo, el Estados Unidos. Entonces, eso le interesaba mucho a Mario Melo como alumno de escuela militar. Oye, y cuando pasa a trabajar como escolta, o como mano derecha, o como todero, como decíamos, de Allende, ahí quería pedirte que nos aclararas. ¿Él sigue siendo militar? ¿Es en su calidad de militar que pasa a ocupar este rango? ¿O ya fue dado de baja y ya tenía libertad para moverse políticamente? Ese es un punto bien relevante, porque también hubo después mitos y sospechas, ¿no? Muchos años después levantó sospechas sobre la verdadera motivación de su ingreso del MIR, su principal rival en el MIR, su enemigo jurado del MIR, que era Max Marambio, en el GAP y en el MIR. O sea, Max Marambio siempre tuvieron un conflicto de egos y de fuerza física abierto. Entonces Max Marambio levantó sospechas sobre Mario Melo años después, cuando se investigaba el caso Boinas Negras ya en la justicia, ya en democracia. Pero en ese sentido, Mario Melo nunca fue expulsado del ejército. Fue dado de baja temporal. Es una situación jurídica distinta. Porque la expulsión es la expulsión, ya se cortan todos los vínculos entre la persona y el ejército. Pero la baja temporal es una baja que puede revertir por decreto el presidente de la República. Y en el caso, porque fueron 12 militares fueron dados de baja, o sea, 10 fueron expulsados porque eran soldados, clases y suboficiales. Esos fueron dados de baja, ¿no? Y que eran la tropa que seguía a Mario Melo o de la que estaba a cargo Mario Melo en la escuela de paracaidistas. En cambio, Mario Melo y el capitán Florencio Fuente Alba Guayo, que eran también del mismo lote de militares izquierdistas, ellos fueron dados de baja temporal. Y no sabemos si es porque eran militares de escuela militar, militares de carrera, ¿no? Altamente entrenados, ¿no? Y de alguna manera fue un castigo temporal su baja, ¿no? Y en algún momento podían reincorporarse al ejército. ¿Y esto por ser de izquierda? Sí, fundamentalmente porque habían manifestado no solamente su simpatía, sino que empezaron a tener reuniones
empezaron a sostener reuniones que estaban prohibidas por la ley y la Constitución con miembros del Partido Socialista y del MIR. Además, empezaron, según trascendió muchos años después, porque el comunicado oficial es muy críptico, muy concomitancia con un grupo político, dice el comunicado firmado por el comandante en jefe René Schneider. Dice que estaban dando instrucción militar a los pobladores del campamento 26 de enero, en La Bandera. Ese habría sido la causa de su expulsión. Bueno, me quedé pensando qué pasaría si eso ocurriera hoy, sería un escándalo, pero claro. Si pillaron un grupo de militares dando ese tipo de instrucciones a... Claro. Mira qué interesante lo que tú dices, porque eso se ha visto mucho en el caso de Carabineros. No es raro que sean dados de baja Carabineros por venderle su arma a los narcos o tener relaciones con narcos, derechamente. Pero no nos escandaliza, sin duda. Pero no de la manera en que escandalizaba eso en aquella época. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, interesantísimo este personaje que se aborda con todo detalle en tu libro. A mí ahí me entró respecto al género del libro, ¿no? Porque es como crónica, pero es un relato personal, es como un diario, como un ensayo. ¿Cómo lo pensaste al momento de decir, bueno, esto lo tengo que escribir de esta manera? Mira, al principio fue como solamente investigación y no tenía clara la estructura ni el tono, ¿eh? Pero cuando a fines del año 23, en ese proceso yo estaba intentando contactar al hermano de Mario Melo, Carlos Gustavo Melo Pradenas, y me enteré que había fallecido. Entonces quedé así como, wow, plan B, porque habría sido un testigo, una fuente fundamental para entender todas esas zonas grises de Mario. Fallecido. Entonces me dije, esta circunstancia que es el fallecimiento, y ya estaba teniendo algunas fuentes reticentes que me decían, sí, hablemos, pero después se corrían o no contestaban los WhatsApps, en fin. Dije, tengo que incorporar ese elemento, esa búsqueda en la propia crónica, y además a través yo aparezco en el libro como alguien que busca al verdadero Mario Melo a través de distintos mecanismos y fuentes, pero me voy encontrando con sucesivos bloqueos, obstáculos, y que todos tienen que ver con el paso del tiempo y con el deterioro de la memoria, porque la memoria está muy sobrevalorada en el sentido de su carácter fidedigno, ¿no? Entonces, cuando entramos a tallar filo, nos damos cuenta que hay inconsistencias, vacíos, lagunas. Es muy subjetiva la memoria. Es muy subjetiva la memoria, muy subjetiva. Qué difícil, ¿no? Ir contrastando lo que por un lado te decían las personas, que como tú dices, la fuente más fidedigna, con lo que buscabas en los medios, en la Biblioteca Nacional, en los libros. Bueno, ¿y cómo das con estos detalles tan ricos de contar como, bueno, obviamente su participación política, hasta casi guerrillera, sus preferencias sexuales, su lado amoroso? ¿Cómo se puede ir rastreando eso también? Es que la orientación sexual de Mario hizo crisis en el MIR a principios del 73. Él acosó a un militante, lo que hoy día llamaríamos un acoso, a un joven militante muy cercano a él, entonces a través de la fuente, había alguna mención a su homosexualidad en la barca, de pasada, y con las fuentes vivas que sí conversaron conmigo, se reconocían que eso fue un secreto a voces dentro del MIR, que al igual que es muy divertido esto, al igual que el ejército, el MIR no expulsó a Mario Melo, suspendió su militancia. Entonces era como parecía la decisión del comandante en jefe del ejército, la secretaría, la comisión política del MIR, ¿no? Andrés Pascal, Miguel Enríquez, me parece que Bautista von Schoen, decidieron suspender la militancia de Mario, ¿no? Y ahí quedó dando vuelta una historia, una versión de que Mario fue enviado a Cuba a un tratamiento contra la homosexualidad, contra su homosexualidad.
versión que es desmentida por su familia. Es desmentida de manera tajante. Mario no iba a Cuba a tratamiento de ningún tipo, iba a adquirir material, armas, equipos. ¿Ya? Entonces quedó el mito urbano dentro del MIR que había sido expulsado y enviado a Cuba. Entonces ahí había abierta contradicción, ¿no? Entonces, por eso y años más tarde se habló también se problematizó, por cierto, cómo en la izquierda chilena la homosexualidad era mal vista, escondida. No me hubiera imaginado, como que se espera que la izquierda sea más abierta. No lo era para nada. Hubo casos de personas emblemáticas, cantantes, artistas, que fueron derechamente sacados de la primera línea de exposición mediática, diríamos hoy en día, por su orientación sexual. Entonces era un problema muy complejo porque la sociedad chilena era homofóbica y su relación con la homosexualidad era, por un lado, de mofa, de caricaturización morbosa en la prensa amarilla de la época, muy, muy abundante, por cierto, y por otro lado, oprobio, chantaje. Muchos homosexuales de clase media, media alta temían mucho el chantaje, que lo siguieran, que le sacaran fotos, con ese material se lo amenazaran con presentárselo a sus familias, a sus empleadores, a sus jefes, ¿no? Hay todo un sustrato muy, muy, muy terrible para la orientación sexual de las personas, de las disidencias sexuales, llamaríamos hoy. Y por eso Mario Melo también se vio envuelto en eso. En momentos críticos. Una raya más para el tigre, porque dentro de todo lo que iba como en contra de este personaje de nuestra historia. ¿Alguna vez Allende habló de él? ¿Hay el registro de que él lo hubiera mencionado? No hay ningún registro personal de Allende respecto a Mario Melo. Hay menciones de Allende respecto al GAP. Mario Melo todavía estaba en el GAP en enero-febrero de 71, cuando es entrevistado por Regis Debray, un militante francés, un emblemático de la izquierda francesa que estuvo en la guerrilla del Che, casado con una venezolana, hablaba castellano fluidamente. Entonces, Regis Debray le hizo una entrevista muy larga a Allende, como un largometraje, que se llama Compañero Presidente. Y dentro de otros temas, porque Debray le plantea contradicciones, observaciones al proceso político de la Unidad Popular, que todavía estaba robusto a comienzos del 71, le pregunta por qué tiene que tener una guardia política el presidente, ¿por qué es una guardia política? Entonces ahí se corre un poco Allende y dice, no es una guardia, son mis amigos, me ayudaron durante la campaña pero no le baja totalmente el perfil al punto y no se refiere en ningún momento a Mario Melo. Ese vacío, ese es el gran vacío del relato, ¿no? Que en la novela yo lo cubrí con ficción, pero no hay manera de saber a través de Godard sabemos que era su confidente y su encubridor de las escapadas extramaritales. Eso se puede sostener, ¿no? Y que incluso Mario Melo creó un código para referirse cuando se iba con Salvador Allende a alguna casa o departamento o nido de amor secreto, era ir a buscar información. Oye, ¿dónde va con el doctor? No, vamos a buscar información. Y era taparle ahí lo que... Era taparle las andanzas al doctor. Oye, Carlos, bueno, viene el golpe. ¿Y qué pasa ahí? Porque me da la impresión como de que Melo era medio fanático de Allende, mucho más como ahí al pie del cañón que al revés, ¿no? Que Allende respecto de Melo. En el fondo, la relación era mucho más dispuesta desde Melo hacia Allende que recordada por Allende por lo que nos estás contando ahora. Fíjate que ahí se cruza con otro punto de discordia entre las fuentes. Y es que Mario Melo, cuando el MIR sale de la escolta por decisión política de las partes, tanto del MIR como del Partido Socialista, Mario Melo llega con otros militantes del GAP a la residencia de Tomás Moro y se lleva armas. Se las llevan. Armas que constituirían un arsenal que tampoco servía de mucho, porque no tenía un parque de artillería o de balas suficiente para sostener un enfrentamiento con nadie. Eso también era
parte de los mitos que se crearon del lado golpista. Pero se llevan las armas, y de hecho hay un cañón con retroceso, armas automáticas, pistolas, y resulta que para una versión dice esas armas se las robaron, y que eso por supuesto cayó pésimo en el Partido Socialista y en Allende. Y hay otra versión que dice que no, que eso fue un acuerdo entre las partes de que el MIR dispusiera de esas armas en caso de. Entonces tampoco hay acuerdo, ¿no? Entonces, en un escenario, Allende puede haberle tenido como haberse sentido traicionado por Mario Melo. Es posible, de ser cierta esa versión. Pero si fue un acuerdo, no tendría por qué haber tenido un resentimiento con Mario Melo. El hecho que se puede comprobar es que Mario Melo fue a La Moneda el día 11 de septiembre, logró pasar los perímetros que ya se habían establecido desde muy temprano entrando a La Moneda, de carabineros sobre todo, logró pasar y se presentó a La Moneda, y ahí se pierde, y ahí también se pierde el consenso de lo que ocurrió, porque hay versiones que dicen que combatió en La Moneda y otras versiones que, según las cuales Allende le dice, no, vuélvete y coordínate con Miguel Enríquez. Porque ahora, y que el mensaje explícito de Allende, que durante toda su presidencia se la jugó por la vía constitucional y con los acuerdos, con la democracia cristiana y bla, 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 todo eso que se sabe, y que algunos siguen negando, pero eso más o menos está sustanciado. El día 11, Allende le habría dicho a Mario Melo, ándate y coordínate con Miguel y llévale un mensaje mío, ahora le toca a ustedes. Como que ahora viene un periodo de resistencia armada. ¿Ya? Dos versiones que tampoco son, es A o es B, pues, o sea, como dice la espada de Occam, o fue o no fue, ¿no? Yo no creo que haya combatido porque eso lo habría señalado, por ejemplo, los testigos que vivieron de La Moneda, que son solo dos, digamos, o tres. Puccio padre, Puccio hijo, que estaba por casualidad, Osvaldo Puccio hijo, que después fue, por supuesto, ministro de Bachelet, o secretario general de vocero de presidencia. Bueno, estaba ahí porque iba a ver al papá, porque tenía 18 años y quedó adentro de la batalla campal. Entonces, nadie menciona, ni Osvaldo padre, ni Osvaldo hijo, ni Carlos Jorquera, que también vivió para contarlo, mencionan a Melo en La Moneda, ¿sí? Ni el doctor Dinos médicos, ninguno de los que sobrevivió, ni los policías, ni los detectives de investigaciones, mencionan a Mario Melo. Entonces, por lo tanto, veo menos agua en esa piscina de que haya combatido en La Moneda. Y sí que haya ido a sumarse a la resistencia o a algún tipo de reunión de emergencia con los cuadros del MIR y del Partido Socialista. Bueno, y días después lo detienen. Sí. Me voy a lanzar al final, porque bueno, obviamente es un relato lleno de detalles fascinantes, pero el final, por así decirlo, se conoce más o menos. Sí. Todos los miembros del grupo original de Boinas Negras fueron ejecutados o detenidos, ¿no? Salvo el capitán Florencio Fuentealba Aguayo, que fue ahora definitivamente expulsado al ejército, pero no represaliado, al parecer. Él está en la comisión Rettig, parece que sí fue interrogado, dice haber sufrido tortura porque se presentó a la comisión Valech. La comisión Valech. Y los otros 12, incluyendo a Mario Melo, fueron detenidos, ejecutados o desaparecidos, y solo 2 lograron escapar, al parecer porque no se sabe nada de ellos. No hay ninguna mención de ellos, ni ningún pariente fue a reclamar por su destino a ninguna de las instancias del Poder Judicial ni la Comisión Rettig. No se sabe nada de ellos, de 2 de ellos. Los demás, los cuerpos ellos fueron detenidos, ejecutados cerca en la carretera San Martín, en el paso Portezuelo, y los cuerpos aparecieron en el médico legal. O sea, ¿el cuerpo de Mario Melo apareció? No, el de Mario no. Mario es uno de los pocos desaparecidos, porque es él y 2 más que están desaparecidos. Solamente los demás suboficiales y clases fueron devueltos al médico legal o aparecieron años después del patio 29, pero el caso es que Mario nunca fue encontrado. Misteriosa su vida de principio hasta su misma muerte. Sí, exactamente. ¿Qué personaje? Sí.
No, es tremendo, pues tremendo. Yo, tal como tú señalas, es un personaje que no te suelta, porque son tal las facetas de su personalidad que uno dice, bueno, hay qué ganas de saber más, ¿no? Y hasta donde se pudo saber, hasta donde yo pude sustanciar, eso es lo que se pudo, ¿no? Ya más a eso es especulación, y ahí había entrado el tren de la ficción. Claro. Había traspasado el límite ético del género. Bueno, tremenda historia, ¿eh? El peor de todos. ¿Y nos puedes por ahí soplar por qué este título del peor de todos? No, porque es un título irónico, pues, da cuenta de la percepción de enemigos que pudo haber amasado o reunido Mario por distintas cosas, ¿no? Ex compañeros de militares, el MIR, la orientación sexual, Allende, la Payita. La Payita le tenía buena, pero hubo un momento en el que él quedó muy solo después del episodio de acoso y de su suspensión de militancia. Él quedó muy, muy solo en esos momentos que son... En algún momento del 73 el ingreso le tendieron una mano desde el Partido Socialista, de la cual nadie quiere hablar, ningún PS quiere hablar hoy en día. Nadie quiere hablar de eso en el PS, te lo digo firmado. O sea, no, sí, parece, no, yo no sé nada. Y tantos años que han pasado y todavía hay temas... El PS está en otra, pues entonces ese pasado medio turbulento no lo reivindica mucho. Entonces, no sabemos, ¿no? Pero parece que entró el PS y entró al entorno cercano de Allende de nuevo, ¿no? Y por eso también fue a Cuba a adquirir equipamiento, armamento. A Cuba y a Bolivia habría ido a adquirir armamento para la escolta presidencial. Bueno, tremendo personaje y tremenda historia esta que nos cuentas en el peor de todos. Se me ha pasado rapidísimo, Carlos. Ha sido un placer conversar contigo como siempre y conocer todos estos detalles y que tengas además la generosidad de compartirnos parte de lo que es tu libro y cómo fue este proceso de escribirlo. Muchísimas gracias, Rocío. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.